Macrol el Gaviero, ese personaje emblemático suyo, que lo mismo aparece en versos que en novelas. Se lo había dicho a menudo a Álvaro Mutis, el escritor, el fugitivo, el hombre de los raros empleos y de los muchos recuerdos. «Tienes que ir a Cádiz, Mutis. A Cádiz», le aconsejó. El mismo Macrol había llegado a esos muelles años atrás, a bordo de un carguero y con la amargura de un mal negocio, o de un mal amor, o de ambos males al mismo tiempo. «A Cádiz», le insistió. «Allí donde tu familia». La familia tiene un origen un poco complejo que siempre me ha llamado la atención. Los Mutis salieron de Pisa y de Pisa fueron a Palermo. En Palermo estuvieron más o menos un siglo, de ahí fueron a Mallorca y de Mallorca viajaron a Cádiz. Nótese esta línea hacia el sur, como si estuvieran escapando del poder central español. Siempre pensé que fueran lo que en Mallorca se llama chuetas, o sea, de sangre judía. Eso en mi casa, cuando lo sugerí en casa de mi abuela y paterna, pues casi me expulsan de la casa. Pero es muy curioso como trayecto. Ellos eran aquí en Cádiz libreros, los padres de José Celestino y don Manuel y sus dos hermanas. Aquellas calles estrechas y cosmopolitas, tan distintas al frecuente hermetismo tímido de las de hoy, asistieron a los primeros pasos de José Celestino Mutis, aquel que tenía claro su deseo de ser tenido, más bien por hombre honrado y útil a la patria, que por un sabio estéril y engreído en sus propias glorias. Eso dijo 2 siglos atrás, cuando el mundo no era más intolerante, sino intolerante en forma distinta. Entonces, otros Mutis trotaron las calles del Pópulo y de la Viña, cuando la carrera de Indias principiaba y vencía en estos muelles, cuando el oro que nacía en las Indias honrado cruzaba fugazmente por esas plazuelas y palacios para llegar a la remota Génova por causa de burgueses y de banqueros avispados. Vine a Cádiz por primera vez y me emocionó mucho ver una calle con el nombre de Mutis, un colegio con el nombre de Mutis, el busto de Mutis en un parque y también la presencia de Mutis. Y he seguido vinculado ya con una base mucho más firme, más sólida y profundamente entrañable a esta ciudad. Mutis significa mudo. Celestino, tercero de los 8 hijos de una familia de libreros, nació en 1732 y sus primeros años transcurrieron desde el Pópulo a la calle Sagasta, donde su nombre identifica bustos, colegios y bibliotecas, pero donde apenas nadie sabe quién fue, a pesar de que su rostro circule en los billetes de a 2000. Este cuadro ha sido reproducido en Colombia muchísimas veces. En mi casa había en casa de mis abuelos, Mutis, había una reproducción que yo creo que era tomada de una revista, porque era bastante pobre la reproducción, pero era exactamente este cuadro. Y yo creo que de este cuadro es de donde han salido muchas de las versiones posteriores de los retratos del sabio. Ahora que lo piensa 2 veces, Macrol cree que algo profundamente suyo, aventurero, hay en aquel raro gaditano del siglo XVIII. Ese turbador, ceñudo y serio José Celestino Mutis, que cruzó el océano y recorrió el nuevo reino de Granada, que estudió medicina, la emparentó con la cirugía, curó epidemias y enseñó francés o matemáticas. Y el Gaviero se pregunta por qué el olvido ha proyectado esa larga sombra sobre ese botánico loco, y
qué buena parte del trabajo del sabio todavía permanece sin editar. Está entre los archivos del Real Jardín Botánico de Madrid, la ciudad a la que llegaron más de 100 cajones repletos de estudios anatómicos, de plantas, de minerales y semillas, de trabajos zoológicos del Nuevo Mundo, de láminas provenientes de una tierra distante en la que él había muerto, en la que la Ilustración y la ciencia encendieron también las antorchas del independentismo. Era totalmente un hombre que pertenece a la Ilustración. Ahora, se ha confundido y a mi juicio se ha exagerado en Colombia el papel del sabio en la independencia de Colombia. El sabio fue de una fidelidad absoluta a la corona, absoluta. Inclusive vivió muy mal la participación de sus sobrinos, de algunos de sus sobrinos, en las gestas de la independencia. Es una historia añeja. Macrol lo intuye. La leyenda de Celestino Mutis corre más allá de los pupitres de las escuelas de Colombia, como una remota fábula de pasión, sabiduría y coraje. Al Gaviero le han dicho que el sabio estudió en su ciudad natal, gramática y filosofía, medicina en Sevilla y en Madrid, donde tuvo cátedra de anatomía, pero descubrió la botánica en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz. El marino sabe ahora que aquel médico del sur de Andalucía, que se hizo sacerdote, fue quien promovió la construcción del Observatorio Astronómico de Santa Fe, de esa ciudad asolada hoy por la violencia, acostumbrada a la muerte y dormida bajo el soroche. El 28 de octubre de 1760, cuando llegó a Cartagena de Indias, don José Celestino Mutis, como médico del virrey Mesía de la Cerda. Ese día lo sitúa Caldas como el más importante para la cultura colombiana y dice que ese día empezaron a brillar las ciencias útiles en nuestro horizonte. A lo que el mundo conoce en la actualidad con el nombre de Colombia, Celestino Mutis llegó como médico del nuevo virrey de España en Nueva Granada, don Pedro Mejía de la Cerda y Cárcano. 55 días a bordo del navío Castilla hasta Cartagena de Indias tuvieron que ser un infierno. Macrol lo supone, y eso que ahora desde la cubierta de los grandes portacontenedores a veces ni siquiera se llega a ver el mar. Ya en Santa Fe llamó a las puertas del Colegio del Rosario, que se había fundado en 1753, siguiendo los modelos del Colegio de Fonseca en Salamanca y el de Bolonia. En el Colegio Real de Cirujanos de Cádiz, fundado por Pedro Virgilio y Juan de la Combe, se dio por primera vez esa fusión nuevamente entre la cirugía y la medicina. Con ese espíritu, Mutis comienza a crear un plan de estudios en el cual los textos como los aforismos de Boerhaave van a ser la guía para que los estudiantes de la Nueva Granada que se comienzan a interesar por esa ciencia la puedan seguir. Toda la ciencia se concebía entonces como una muleta del conocimiento médico. Las labores de cirugía eran asumidas por los barberos, desde los tiempos en que Plinio y Galeno despreciaban las profesiones manuales y la misión de aquellos humildes cirujanos quedaba reducida a practicar sangrías y a sanar fracturas. José Celestino Mutis llegó a dormir en el archivo del Colegio del Rosario. Confirma María Clara Guillén, su directora actual, mientras pasa las páginas de los textos que el sabio recomendaba. Las teorías de Newton, los aforismos, sus tratados de física, los fundamentos científicos que propagaban los enciclopedistas. De ahí que él diera tanta importancia al aprendizaje del idioma francés, aunque con Linneo mantuviera correspondencia en latín,
que era la lingua franca de aquella época. La notoriedad o la fama que le dio a Mutis el hecho de que Linneo le reconociera como uno de los botánicos más importantes de América, y en ese momento lo era. Lo calificó como el botánico más importante de América, y tal vez el temor a perder ese primer lugar lo llevó a hacer una obra monumental. Entonces el tamaño mismo de las láminas, lo que él llamaba forma atlántica, que era hacer láminas completamente iluminadas en acuarela temperada, que son además láminas un poco intemporales, porque tienen flores, capullos, hojas jóvenes, hojas adultas, frutos, o sea, son plantas ideales, pero que no distorsionan la realidad. En todas tenemos capullos florales, botones, frutos inmaduros, frutos maduros, o sea, eran equivalentes a ejemplares de herbario ideales, pero con los colores del natural. Él aspiraba a ser una flora, la flora más completa del norte de América, pero se refería al norte de América, es decir, al norte de la línea ecuatorial. Le escribía a su rey al remoto Madrid de Carlos III en 1763, la primera vez, al año siguiente la segunda. Solicitaba ayuda para realizar un estudio de la historia natural de Nueva Granada. Se la denegaron en ambas ocasiones. Durante 4 años explorará las posibilidades de una mina de plata en el Real de la Montuosa, y ya por entonces se le habrá unido su hermano Manuel Mutis y Bosio, el remoto tatarabuelo de Álvaro Mutis, pero nunca prosperaron los yacimientos, ni el negocio de la quina, ni el intento posterior de comerciar con el té o con la canela. La historia, que no está totalmente confirmada, que él trajo a su hermano don Manuel, mi tatarabuelo, bueno, el padre de mi tatarabuelo, lo trajo para que manejara y trabajara una mina de oro que él había descubierto, porque era un experto, el sabio, en mineralogía, y tenía una cátedra de mineralogía. Entonces hay la leyenda de que fue a esto que lo trajo, no a que le ayudara en la expedición botánica. En todo caso, la mina no resultó, porque esto me ha llevado a escribir una novela titulada Mirbar, en donde muestro cómo Macrol se mete en la aventura de las minas, que siempre acaba mal. Corría 1772 y Celestino Mutis llevaba ya más de una década en Nueva Granada, lo que Macrol cree tiempo suficiente para ganar varias haciendas y perderlas de nuevo, al juego o a los negocios. Fue a finales de año cuando el sabio se ordenó sacerdote. Meses después de descubrir la quina en el monte Tena, claro que Sebastián José López Ruiz le discutirá la novedad del hallazgo, y aún hoy Álvaro Mutis ensaya un gesto de escepticismo cuando se le pregunta por esa antigua diatriba. La Compañía de Jesús reclama haber sido la descubridora de la quina. El sabio también dice ser el descubridor de la quina. Esto es una versión completamente mía, no apoyada en nada distinto de una intuición. Yo creo que quien haya descubierto la quina da igual. Quien sí supo para qué iba a servir la quina y la inmensa importancia de la quina en el tratamiento de enfermedades tropicales fue José Celestino Mutis, como médico que era. Hoy los vecinos juegan tranquilamente al tejo en las afueras de Tena, con su mínima iglesia, su prodigioso lago cercano, peñas arriba. El poderoso paisaje metiéndose por los ojos del viajero junto a un oratorio en el que pareciera dársele gracias a los dioses por el inexplicable milagro de la belleza. Allí no hay bulla ni espanto. Los minutos pueden ser horas y las canciones arrastran un perezoso eco de siglos. La vida va pasando lentamente. El mismo
sol, la luna cada día. Y yo vivo cuidando tu cariño. Nada me hace olvidar tu idolatría. Raíces de... Humboldt desvió su largo viaje de exploración tan solo para saludar a aquel ambicioso y admirable recolector de plantas. Te felicito por tu nombre inmortal, que no podrá jamás borrar el tiempo, augura Linneo en una de sus cartas, el mismo año de 1774, cuando le dedica la Muticia. Esa es la misma fecha de la denuncia de los dominicos contra Mutis, al que acusan ante el Tribunal de la Inquisición por seguir las teorías copernicanas, lo que motivaría una larga querella hasta que la historia y las universidades dieron la vez a la ciencia frente a la intolerancia. Pero fue una cédula de Carlos III la que otorgó la razón al sabio en todo aquel proceso. Lo dejó escrito Celestino Mutis. El silencio, la paz, los bosques de América tuvieron más atractivo sobre mi corazón que la grandeza y la pompa de las cortes europeas. En 1782 estaba harto de Santa Fe, de las minas del Real de la Montuosa y las del Real del Sapo, del guaco que contrarresta el veneno de las serpientes y de un oficio que le aburría. El sabio Mutis, ese año, obtuvo del arzobispo virrey don Antonio Caballero y Góngora la creación de su famosa expedición botánica, en la creencia de que naturalistas extranjeros podían arrebatarle a la corona descubrimientos que pudieran haberse comunicado con gloria de la nación por un naturalista español. Mediante una cédula real de Carlos III, inicia un periplo que preveía paradas sucesivas en zonas donde el interés de la flora se hiciera imprescindible para recoger, dibujar y describir ejemplares. El día 29 de abril de 1783 sale de Santa Fe hacia la mesa de Juan Díaz con la real misión no sólo de promover los progresos de las ciencias físicas, sino también para desterrar las dudas y adulteraciones que hay en la medicina, para aumentar el comercio y que se formen herbarios y colecciones naturales, sin omitir las observaciones geográficas y astronómicas. En un parque descuidado a las afueras de la mesa, se recuerda hoy al antiguo sabio que llegó de Cádiz. En una plaza que queda a un tiro de piedra se conmemora al libertador que forjó la independencia de este país, pero que no pudo evitar la violencia que asola sus tierras. Los automovilistas ofrendan faros de coches a las imágenes de la Virgen que vigilan el camino. Es un aviso del tráfico intenso y peligroso que transcurre por la sinuosa carretera que llega a Mariquita, hasta donde transportó Mutis los aperos de la expedición. Una aldea famosa por sus merenderos, el mercado de puestos ambulantes, ante el que hacen guardia carricoches tirados por muchachotes y tipos que parecieran preguntar: ¿a ver qué quieren estos? Bajo la iglesia, un túmulo colorista recuerda el paso de un adelantado español. Y el paisaje todo, aparentemente alegre y bullicioso, sigue pregonando que este no es el mejor de los mundos. No buscaban el dorado ni la fuente de la eterna juventud, se extraña Macron. Puede que sea cierto, pero dicen que Celestino Mutis y sus expedicionarios poblaron este casarón poderoso que hoy hace las veces de casa de la cultura. Aquí, en Mariquita, realizó la mayor parte de su obra botánica, descubrió el té, estudió las lenguas indígenas y constituyó una escuela. Exploró los contornos, extravió su puntilloso diario a la grupa del río Magdalena y aprendió lo que su pariente Álvaro Mutis sabe de sobra 2 siglos más tarde, que uno es de donde se descubre a sí mismo, y la naturaleza nos dice quién es cada cual. En Mariquita, que es una ciudad de Colombia, en un sitio muy bello donde él trabajó mucho en la expedición botánica, ya elaborando la clasificación, todo el día estaba en una especie de piscina, en una alberca que existe, y estaba ahí en el agua. Y, por ejemplo, mi hermano Leopoldo, que ya no está con nosotros, desgraciadamente,
que ha sido uno de mis grandes amigos de la vida. Mi hermano Leopoldo, cuando vivía en Los Ángeles, se la pasaba la mitad del día en la piscina, como el sabio. Y allí firmaba papeles y hacía cuentas. Y ha habido una especie de veneración por el agua en la familia que se transmite de padres a hijos en forma muy directa. Jóvenes indios formados en su propia escuela sumaron su pulso al de pintores como Javier Matis y a extraordinarios dibujantes como Eloy Venezuela, Fermín de Vargas, Antonio Silva o el mayordomo de la expedición, Salvador Rizo. Empleó el dinero de una herencia para construirle al astrónomo Caldas un observatorio que todavía está abierto a las puertas del Palacio de Nariño, en la capital colombiana. A Caldas, que demostró el comportamiento de las plantas en relación al Ecuador, lo ejecutaron luego por forjar la independencia. Y su sobrino Sinforoso Mutis, quien llegó a acompañarle en la expedición botánica, tampoco corrió mejor suerte, porque abrazaba el mismo afán naturalista de su tío, pero la misma vocación por la libertad de los criollos colombianos que se alzaron contra la dominación española. Sinforoso Mutis tuvo una suerte, la de poder arreglar todos los materiales, las láminas de la expedición que habían llegado de Mariquita, porque le dio permiso Enrile, que era un geógrafo culto, pero le puso 2 soldados para que lo estuvieran vigilando, y entonces él empacó la flora con los manuscritos y con muchas de las especies que habían recolectado mucho del herbario, que se fue a Honda y de Honda llegó a Cartagena y en la fragata La Diana la embarcaron rumbo a España. Y se fue precisamente para Cádiz. En 1791, vencido por la edad y por la salud, Celestino Mutis regresó a Santa Fe hasta el final de sus días. Allí dicen que fundó la Sociedad Patriótica del Nuevo Reino de Granada, que pronto reuniría a los independentistas. En 1808 murió en estas calles de sabor arcaico y de color pastel, que siguen dirimiéndose entre la tiranía y la desesperación y la democracia, a sabiendas de que las plantas concilian el sueño y que el árbol del bálsamo da una llama limpia y olor fragante. Quise y no pude. Vino a ser su epitafio, que hoy recuerda a Santiago, otro de los descendientes de aquel hermano suyo, Manuel Mutis y Bosio, que 200 años atrás se le unió en el negocio y en la aventura. La primera página de 100 años de soledad, hay una referencia muy hermosa que nunca se ha sabido a qué corresponde, y yo creo que es a José Celestino Mutis. Se dice que en aquel entonces era el mundo tan reciente que para poder nombrarlo muchas cosas había que señalarlas con el dedo. Eso es tomado de un informe del virrey a España, y en alguna manera el virrey se refería a la labor de la expedición botánica. Es decir, era Mutis el que estaba recorriendo el paisaje y el territorio colombiano y bautizando la tierra. El mundo era tan reciente, escribe García Márquez, que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. 200 años más tarde le recuerdan los suyos. Santiago, que es poeta, su padre, premio Príncipe de Asturias, narrador de relieve y autor de La Summa de Macrol el Gaviero, un personaje de ficción, de picardía y lirismo, en el que hay mucho de la propia memoria de su familia. Es una familia y un recorrido que ayer ustedes me hicieron caer en la cuenta muy macroliano, que se ajusta al destino del personaje que primero fue de mi poesía y sigue siendo de mi poesía porque sigo escribiendo poesía, y de las 7 novelas que he dedicado a sus andanzas. A mí se me está ocurriendo que este Macrol
es más mutis de lo que yo pensaba. En la España mortal del 36, salvaron en Suiza las láminas de la expedición botánica como si fueran las obras maestras del Museo del Prado. Pero antes, el legado de Mutis quedó en suspenso, bajo un siglo de guerras y de ignorancia. Lo rescató el padre Pérez Arbeláez, quien siempre supo que la tala de árboles pudriría Colombia, hasta condenarla a la sequía y a la desesperación de aquella vegetación lanuda que antaño apreció José Celestino Mutis, que morirían las lagunas y los vientos causarían la erosión definitiva de un continente donde todavía, a estas alturas, se desbordan los mares, se abren los cielos y estalla la tierra.